Bueno, quiero invitarles a que leamos todos a una voz Colosenses capítulo 3, el verso 12. Vamos a leer hasta el verso 17 todos a una sola voz. Amén. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria al Señor. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, gracias al Señor por este espacio que tenemos también para oír la voz de Dios, la palabra del Señor. Realmente la palabra de Dios es nuestro refrigerio, es lo que nos lleva también a aprender cada día más del Señor, son las que dan testimonio de Él y nos lleva a conocerle cada día más a Él. Amén. Bueno, que hemos sido invitados a considerar un tema muy especial que precisamente tiene que ver con mi familia vestida de ropas dobles. Y mirando este tema a la luz de la palabra, cuando se habla de ropas dobles, se habla precisamente de la posibilidad que tenían en el pueblo judío, de acuerdo a su cultura, muchas personas por su abundancia, por su riqueza, de tener hasta una doble capa, y por eso se habla de esa doble túnica. Y esto representaba abundancia, representaba riqueza, representaba una vida de comodidad, una vida de tranquilidad. Y hablar de una familia que está vestida de ropas dobles tiene que ver también precisamente con esa seguridad que nosotros hallamos en Dios. Amén. Esa protección divina, esa bendición, esa paz, esa tranquilidad y esa riqueza que hallamos en Él, esa abundancia que tenemos en el Señor. Amén. La palabra de Dios también muestra acerca de la mujer virtuosa, cómo ella está tranquila, porque su familia está vestida ¿de qué? De ropas dobles. Entonces es lo que representaba para la cultura judía el tener ropas dobles. Y bíblicamente se nos habla también precisamente de que el Señor nos ha vestido con su salvación. Amén. Usted puede leer allí en Isaías capítulo 61, el verso 10, dice la palabra del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Amén. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Gloria al Señor. Nosotros hemos recibido una vestimenta de parte del Señor. Amén. Y esa vestimenta de salvación es la que nosotros debemos reconocer en nuestra vida. Y en este libro precisamente de Colosenses se está hablando, y el capítulo 3 ya usted estudiará más concienzudamente, con más tiempo, este pasaje que vamos hoy a tomar como base precisamente para este tema. Y si usted nota, en el verso 1 del capítulo 3 se está hablando precisamente de lo que es la nueva vida que tenemos hoy en Cristo. Amén. Si nosotros reconocemos que el Señor nos ha vestido con su salvación, amén, que Él nos ha vestido con su salvación. ¿Cuántos han sido vestidos por la salvación del Señor? Amén. Que Él nos ha cubierto en su abundancia, en su riqueza inagotable, por su gracia, su amor y su misericordia. Nos ha redimido, porque la vestimenta cubre, la vestimenta representa también aún desde esa redención que el Señor desde el principio prometió para el ser humano. Recordamos en el Edén
cuando Adán y la mujer pecaron, sintieron vergüenza por su desnudez y corrieron a hacerse delantales con hojas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza. Pero el Señor, la palabra de Dios dice que tomó pieles de animal y los vistió. Así que desde allí se abre esa puerta de salvación, se abre para nosotros esa posibilidad en Dios de una redención, mostrando el Señor que Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Amén. Entonces, siendo conscientes de esa obra del Señor en nosotros, hay una acción que también respecta a nosotros, amén, porque el Señor ha hecho su parte, gloria a Dios, el Señor ha hecho su parte. Y precisamente esta escritura nos muestra lo que también corresponde a nosotros hacer frente o como respuesta a la salvación que el Señor nos ha dado, amén. Entonces el versículo 1 en adelante hasta el verso 4 está hablando precisamente de que si nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, amén, amén. El participar y el ser beneficiados, ser partícipes de una salvación tan grande nos lleva a permanecer en él, amén, a permanecer en esta salvación, pero ¿cómo? El reconocer que nosotros ya no somos de aquí, sino que tenemos una esperanza bienaventurada en Cristo, amén. Y como lo dice la Escritura, nuestra ciudadanía está ¿dónde? Entonces ya en las casas, en los hogares no se debe escuchar a ese esposo, esa esposa, ese papá, esa mamá, que se oye muchas veces decir, es que yo soy de tal tierra, no voy a nombrar ninguna, para que nadie se lo tome personal, y así somos las mujeres de esa tierra. Así somos los varones de esa tierra y usted váyame conociendo, si es que no me conoció antes, pero es que así es en mi tierra, la sangre de donde yo vengo y así es en mi casa. Entonces, aquel que habla de esta manera todavía está viviendo bajo todo lo que es este mundo, ¿verdad? Todavía no se ha vestido de la salvación del Señor, porque nosotros ya no somos de aquí, amén. Gracias a Dios por la tierra que nos vio nacer, gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido vivir aquí, pero nosotros ya le pertenecemos a Cristo y nuestra mirada debe estar puesta en Él, amén, y en las cosas de arriba, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Entonces no debemos seguir pensando como si fuéramos de aquí, y eso es lo que nos pasa muchas veces, que actuamos, tomamos decisiones y nos comportamos de acuerdo a lo que aquí hemos aprendido, de lo que las costumbres, las tradiciones familiares, los modelos que en cada fase de la historia de la humanidad se han presentado para construir vida de personal, matrimonial, familiar. Y uno ve muchos hermanos que fácilmente son crédulos y se dejan llevar fácilmente por las corrientes de este mundo. Aún por la manera de pensar que antes tenían de conocer a Cristo, todavía prevalece esa manera de pensar, pero ahí es donde está la acción nuestra, porque si somos de Cristo y hemos resucitado con Él, entonces pongamos nuestra mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, amén. Y por eso Dios nos ha venido hablando de una manera especial durante estos días, de poder nosotros reflexionar cuánto de lo que hacemos y de la manera en que nos comportamos realmente está reflejando a Cristo en nuestra vida, amén, o qué refleja de nosotros. El Señor lo dice en su palabra, ayer lo veíamos con las esposas y el Señor lo explica de una manera muy clara, muy sencilla, y Él dice, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, pero un árbol malo da frutos ¿qué? Y no puede dar frutos buenos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Así que nosotros tenemos que mirar dónde está nuestro corazón, porque donde esté nuestro corazón, donde tenemos ese tesoro, lo que más nos importa, lo que más amamos, allí estará nuestro corazón, amén. Si nosotros amamos a Dios, ¿dónde debe estar nuestro corazón, nuestra mente? En Cristo, amén. Entonces implica una acción también nuestra y el verso dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en esta primera parte, el apóstol muestra cómo nosotros debemos tener muy claro, presente y muy consciente en nuestra mente y en nuestro corazón y en toda nuestra manera de vivir que ahora somos de Cristo. Amén. Y que debemos apuntar a tener la mente de Cristo. Amén. Y dice en el verso 5, haced morir ¿qué? Lo terrenal en vosotros, lo mundano, ¿sí? Y nosotros venimos del mundo, traemos muchas cosas del mundo, pero eso hay que hacerlo ¿qué? ¿Y cómo se hace morir? En Cristo, amén. Solo en Cristo podemos hacer morir eso terrenal que hay en nosotros, amén, amén, amén. Y ser conscientes de que hay costumbres, hay formas de pensar que hay en nosotros y realmente ser conscientes de dónde nos estamos nosotros viviendo, desde esas costumbres, desde esas maneras de pensar o desde lo que Cristo nos enseña. En términos de familia, la tendencia muy natural humana es que nosotros repliquemos, repitamos lo que hemos aprendido, ¿sí o no? El referente que tenemos de construir matrimonio y familia, pues es la experiencia de aprendizaje que tuvimos en nuestra propia familia de origen. Aprendimos desde ahí lo que es ser familia. Y uno encuentra muchas familias aún siendo cristianas que tienen más, digamos, consciente y se arraigan muchísimo a esos mandatos familiares, a esos mandatos de sus padres, a esas formas y costumbres que con las que cada uno creció, ¿verdad? Y es muy naturalmente humano que lo que nosotros repliquemos en nuestra vida familiar pues sea lo que aprendimos, pero ya nosotros estamos aprendiendo desde Cristo el Señor. Y por eso hay que renunciar, hay que desechar, hay que hacer morir todo eso mundano que hay en nosotros. Y respecto a la vida de familia, aunque nosotros humanamente tratemos de mejorar las formas, costumbres, tradiciones, prácticas familiares de las que venimos, no podemos equipararlas a lo que Cristo nos enseña, amén. Yo sé que aquí en esta hora hay muchos conmigo que venimos de esa generación de la chancla voladora, ¿sí o no? Donde la forma de castigo era el garrote. Yo sé que aquí hay generación del palo de la escoba, ¿sí o no? Del plan, del rejo, ¿sí? Y bueno, los adolescentes y niños pues y jovencitos pues no tienen mucho conocimiento de, digamos, directo de esa experiencia, ¿sí? Uno cuando habla de la chancla voladora, pues los chicos dicen, eso no es nada, pero resulta que las chanclas de nuestra época eran de puro caucho, que con solo un chancletazo, entonces, y más si era impreso a alta velocidad, cuando la mamá iba persiguiendo al muchacho, el papá, y no lo alcanzaba y entonces lanzaba esa chancla. Ya se pueden ustedes imaginar. Entonces, y bueno, los que no lo vivieron, pero, y nuestros padres trataron de mejorar la forma, ¿cierto? El trato, todo lo que ellos recibieron, trataron de hacerlo de mejor manera, ¿sí? Yo recuerdo mi mamá decía, nos pegaba con una correa de cuero que ella mojaba y ponía a secar al sol. Y solo un juetazo de eso nos dejaba casi reventado el lugar donde nos pegara. Bueno, ella procuraba pegarnos en las partes más, que decían los papás, vienen diseñadas, las nalguitas, ¿cierto? Pero a veces se deslizaba la pierna. Y ella decía, agradezcan que yo no les pego como me pegaban a mí. Entonces uno decía, entonces, ¿cómo le pegaban? Entonces cuando ella nos cuenta, era el rejo, era el plan, era que le machacaban las manos con la piedra grande, ¿sí? Que le reventaba la mano, que le quemaban las manos por coger una moneda o quedarse con las devueltas. Entonces uno decía, sí, trató de mejorar la forma. En comparación, nuestros padres y nosotros como padres, los que ya somos padres, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero hay un Padre que es perfecto. Hay un Padre amoroso, compasivo, misericordioso. Hay un Padre que es nuestro Dios, amén. Y por eso el Señor dice ahora a los padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no como lo criaron a usted, no como lo crió su papá, su mamá. Porque aunque humanamente queramos mejorar la forma,
y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero hay un Dios que es Padre de todos, amén. Hay un Dios que muestra su amor, su misericordia y que nos lleva ahora en esta nueva vida en Él a que esa disciplina que como padres nosotros aplicamos en nuestra vida familiar sea la disciplina ¿de quién? Del Señor. Entonces no se debe escuchar ya en un padre o madre cristiano, agradezca que yo no le doy como me daban a mí, porque entonces no está haciendo lo que la palabra de Dios dice, amén. Debemos aprender ¿de quién? Pero para aprender hay que desaprender, ¿cierto? Y ahí es donde viene este proceso que la palabra de Dios muestra y es hacer morir todo eso terrenal que hay en nosotros. Y habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia que es idolatría. Y toda aquella vida que nosotros llevábamos y que estaba basada o fundamentada en una vida lejos de Cristo, lejos de Dios, sin temor a Dios. Desde estas prácticas de vida, aún desde el mismo pecado, y aunque el hombre quiera mejorar su condición o su forma, pero nunca dejará de ser esclavo del pecado. Pero el único que nos liberta y que nos hace verdaderamente libres es el Señor, amén. Entonces dice la palabra cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué más cosas hay que dejar? Bueno, entonces aquí ya se nos mete más al rancho, ¿cierto? Más a la casita. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? Dejar todo eso, morir a todo eso, amén. Eso nos corresponde a nosotros hacerlo, es decir, Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no va a hacer algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer por amor a Él, amén. Nosotros debemos morir a todo esto, debemos dejar todo esto, debemos desechar de nosotros todo esto, porque de esta manera Dios podrá completar su obra en nosotros. La Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día el que venga. Entonces aquí no hay ninguno perfecto, amén. Entonces ojalá que en las casas, en los hogares no se escuche, vea lo evangélico y se enojó, vea la evangélica y vea cómo comete errores. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto, amén. Y uno escucha a veces en las familias, hermano, no lo bautice, pastor, todavía le falta mucho pelo pa' moño, hermano. Ese todavía no es tan santo como para que lo bautice, porque estamos creyendo que esto es una obra nuestra, pero la obra la hace Cristo en nosotros. Pero para eso debemos disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad y decirle, Señor, yo quiero ser cada vez más como tú, Señor, amén. Estamos en ese proceso en nuestra vida cristiana, en un hogar, en una familia, cada uno vive un proceso de la vida espiritual, amén. Hay algunos que han alcanzado una madurez espiritual, hay otros que no, pero nosotros tenemos que aprender que aunque hayamos alcanzado una cierta madurez espiritual, que no la dan los años, porque hay quienes se paran y dicen es que yo ya llevo tantos años en el evangelio, eso no da madurez espiritual, porque hay muchos que aunque ya deberían estar grandes en el Señor, al haber crecido, todavía son niños. Y lo dijo el apóstol a una iglesia, donde les hace ver que ya donde en el momento en que ellos estaban de su proceso de vida espiritual deberían ser maestros, resulta que estaban actuando como niños, con inmadurez espiritual. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que cada uno vive un proceso en Dios, amén, que no estamos para juzgarnos ni señalarnos, sino para ayudarnos unos a otros a ser cada día más como Cristo el Señor, con amor, con misericordia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ayúdenme ustedes a leer allí qué es lo que dice que debemos dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Nosotros nos criamos en familias donde la violencia para nosotros ha sido normalizada, ¿sí? Vaya, traiga esto y usted que no sé qué, y eso lo vemos normal, porque así crecimos hablando, ¿cierto? Y discúlpeme la expresión, yo la uso y en alguna ocasión le dije al Señor, Señor, ¿cómo lo digo que suene más bonito? Pero mal hablados, ¿sí o no? Y eso lo hemos validado, eso es normal que nos gritemos,
que no nos pidamos el favor, que ni nos saludemos, que no nos demos las gracias. Y que en la familia muchas veces nos tratemos de la manera más descortés, cruel. ¿Es así o no es así? Y lo hemos normalizado. Es que eso es normal. Y de pronto si alguien dice, ve, pero ¿por qué usted le habla así a su hijo, a su esposa? Eso es normal entre nosotros. No normalicemos lo que no es normal. Aunque hayamos crecido en un contexto de violencia donde se valida el trato hostil, el trato agresivo, cruel muchas veces, descortés, pero el Señor nos enseña en la nueva vida en Él a que nosotros debemos ser como Él. Amén, amén. Y esas palabras deshonestas, como lo dice otro pasaje de la Escritura, esas palabras corrompidas que dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿De dónde sale? ¿Y qué sale de la boca? ¿De dónde sale lo que sale de la boca? Del corazón. Entonces, ¿el problema está dónde? Entonces, ¿dónde hay que resolver el asunto? En el corazón. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo este paz. Deseche todo eso, quítese todo eso. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. ¿Para qué? Para la edificación y de gracia a quien la oye. Entonces Dios me invita a pensar antes de hablar. Amén. Aunque hayamos aprendido a hablar y después a pensar. Porque decimos, sabemos que ofendemos y yo lo dije porque lo amo, porque lo quiero. Me puse brava y por eso le dije eso y justificamos lo que hacemos. Pero el Señor también nos enseña el perdón, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nos hemos levantado en hogares donde hablarnos de cualquier manera ha sido validado y ha sido normalizado. Pero Dios no está agradado con ello. La palabra de Dios, y bueno, en alguna ocasión le decía al Señor, ¿cómo digo yo esto más bonito y que no suene tan duro? Pero leyendo la Escritura, encontré un texto que dice en la palabra del Señor que Dios aborrece al hombre deslenguado. Entonces yo dije, bueno, yo estaba buscando decirlo más bonito, pero pues el Señor lo dice con una manera muy contundente. Él aborrece al hombre deslenguado. Dice, de mala habla, dice otra traducción. Otros textos dicen, Dios aborrece al hombre de lengua viperina. O sea, de lengua de víbora. ¿Y qué bota la lengua de la víbora? Y yo, es que Señor, ayúdame a decirlo más bonito. Entonces el Señor me dijo, nada bonito suena a la violencia. Yo la aborrezco. Aborrezco al hombre, y la palabra hombre se refiere a tanto al varón como a la mujer, violento. Eso no es agradable ante los ojos de Dios, aunque lo hayamos normalizado, aunque es que hermano, siempre ha sido así, hermano, eso hay que desecharlo de nuestra vida. Amén. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? A nosotros. Hermano, pero es que es difícil, uno viene de esa manera de hablar, hermano, de tratarse. Claro, pero si usted y yo decidimos desechar eso de nuestra vida, la obra del Señor se va a reflejar en nosotros, amén. Pero cuando nosotros nos arraigamos, es que así soy yo, y es que es así de donde vengo, y es que así es que usted me ha conocido, y es que así soy yo y así me voy a morir, no va a pasar nada. Porque Dios no va en contra de la voluntad del ser humano. La palabra del Señor dice que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y no es suficiente con oír. Porque usted puede estar aquí en este programa de familia y estar oyendo, pero no es suficiente con oír. Si no le abre la puerta del corazón al Señor para que Él entre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay muchos que tienen al Señor a la puerta y lo oyen, pero el Señor no ha entrado. Porque hemos tenido la puerta, y eso es tener la puerta cerrada al Señor. Porque el Señor estamos siendo nosotros, y entonces no, yo lo hago a mi manera. Sí, oigo muy bonito, Señor, pero yo sigo en mi postura, yo sigo en mi posición. Así soy yo. No es suficiente oír, y por eso el Señor dijo,
¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque aunque Él esté a la puerta, lo oigamos y aún lo llamemos Señor, si Él no entra a nuestra vida, no será el Señor de nuestra vida. Seguirá siendo el Señor porque Él es Señor, amén, pero de nuestra vida no. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Entonces no me llamen Señor porque yo no soy Señor de ustedes. Seré Señor cuando hagan lo que yo les digo. ¿Nos queda más claro así? Aquel que oye mis palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquel que oye y hace. Pero aquel que oye mis palabras no se conforme con oír y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y ya sabemos cuál es el fin. Que aunque acontecen las mismas circunstancias al necio y al sabio, porque el que seamos sabios, oigamos y obedezcamos la palabra de Dios, no quiere decir que no vayamos a enfrentar situaciones difíciles. La diferencia la hace esa obediencia a la palabra de Dios, ese reconocimiento del Señor como Señor de nuestra vida. Que aunque venga la adversidad, el momento difícil, esa casa de ese hombre sabio se mantuvo firme. Gloria a Dios. Pero la del necio cayó, se destruyó y fue grande su ruina. Entonces, esta parte de este pasaje está hablando precisamente de ese reconocimiento del Señor, de quién somos, a quién le pertenecemos y quién es el Señor de nuestra vida, para que nosotros actuemos coherentemente a ese señorío de Cristo en nosotros, haciendo ¿qué? Desechando todo esto. Amén. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire, no le está hablando al inconverso, le está hablando al que ya está en Cristo. Es decir, deje eso, deseche esto. Qué triste la mentira, el engaño en muchas familias, ¿verdad? En parejas. Y es lo que dice el Señor que hay que desechar. El problema de la infidelidad, del adulterio y de muchas otras situaciones familiares que acontecen por el engaño, la mentira, la falta de honestidad, de sinceridad, de fidelidad, de lealtad, tienen su base en el corazón del hombre. Y a veces queremos resolverlo de muchas maneras, pero esto se resuelve en el corazón, con la intervención de Dios en el corazón. Amén. Dice ahora, y revestidos del nuevo. Amén. Primero hay que quitarnos los harapos viejos, hermano. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Pero ¿quién debe quitarse eso? Nosotros. Mano, pero solo no puedo. Sí, no podrá solo. Pero cuando usted dice, yo quiero despojarme de todo esto, hay una ayuda oportuna del Señor para ayudarnos. Amén. Porque Él es el que está haciendo esa obra en nosotros. Y cuando nos disponemos a que Él haga esa obra en nosotros de todo corazón, podemos ver ese milagro en nuestra vida, porque esto es un milagro, es el milagro de la salvación, es el milagro de la salvación, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces primero hay que quitarnos ¿qué? La ropa. Cuando usted se va a bañar y se va a vestir, se baña con la ropa sucia y se viste sobre la ropa sucia que tenía. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué pasaría si nos bañáramos y nos vistiéramos sobre la ropa sucia que traemos? Mano, ¿cómo oleríamos? Eso, y a mí me encanta porque los niños están. ¿A qué olemos? Así huelen muchos. Y no estoy hablando de la ropa que nos ponemos. Ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Hay creyentes que huelen a feo. Déjenme decirlo así clarito, ¿cierto? Que cuando abren su boca en la casa, huelen a feo. Que la manera en que se comportan y asumen sus responsabilidades huelen feo. ¿Y cómo se siente uno con una persona que huele feo? ¿Qué hace usted? Usted empieza a olerse a ver si ya también huele, ¿sí o no? Te empieza como que, uy, Dios mío, y se me va a pegar ese olor. Y usted dice, siento que tengo el olor encima. ¿Sí o no?
Bueno, aquí no hay metro. Metro en Medellín en las horas pico ustedes ya se pueden imaginar. Eso es cachete con cachete. Eso. Y entonces cuando una persona va ahí y huele a feo ahí, no es fácil. Uno está rogando que en la próxima parada se baje. Y la gente usted la nota que se empieza a oler. Porque, claro, el olor, ¿cierto? Se puede permear. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro vestido. Amén, amén. Y el Señor nos enseña cómo debemos cuidarlo. Porque de pronto en una familia usted dice, hermano, pero es que en mi casa hay miembros de la familia que son violentos, que hablan de cualquier forma. Y bueno, es la realidad que tenemos en muchas familias, pero usted debe ocuparse de cómo usted está vestido. Amén. Pero para vestirnos del nuevo, es decir, para ponernos esa ropa nueva, ¿qué debemos hacer? Quitarnos la vieja. Amén. La que está ya sucia, manchada, que no huele bueno, para podernos vestir con la nueva ropa. Y eso es lo que dice aquí, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de quién, del que lo creó. Amén. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. En ese proceso estamos nosotros. Al vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios, estamos en una renovación continua hasta que el Señor venga. Amén. Hasta que el Señor venga. Por eso debemos también ser pacientes unos con otros, que es lo que dice la Biblia aquí más adelante, aún en el aspecto de la vida espiritual. Dice ahora el verso 12, que fue el que tomamos como lectura inicial. ¿Qué dice este texto? Vestíos pues, es decir, después de haber primero poner nuestra mente y mirada en el Señor, reconocer su señorío en nuestra vida y quitarnos toda esa ropa vieja, amén, que cargamos, hermano. Vayamos mirando qué es lo que no nos hace oler tan bien, qué es lo que estamos cargando aún que no nos hace vernos bien. ¿Y qué es lo que dice aquí la escritura? Ahora sí que, vestíos pues como qué, escogidos de Dios, santos y amados, amén. Vestidos como qué, ¿como qué? Ah, bueno. Cuando usted se viste para estar en la casa, usted tiene cierta ropa para estar en la casa, ¿sí o no? Cuando usted se viste para venir al culto, usted tiene la ropa para venir a culto, ¿sí o no? ¿Es la misma que se pone en la casa para hacer oficio o para trabajar? ¿No es la misma? No, es que yo me he visto para ir al culto. Entonces aquí el Señor nos está, vístase como un escogido de Dios. Que su vestimenta sea una vestimenta de un escogido de Dios. ¿Y cuántos somos escogidos? Amén, aunque muchos son los llamados, dice la escritura, pero pocos los escogidos. Porque el escogido de Dios tiene una característica que refleja que es un escogido de Dios y es cómo se viste todos los días. Amén. Entonces aquí vamos a hablar del ropero de Dios. Amén. Este es el ropero de Dios. Él nos dice cómo debemos vestirnos como escogidos de Él. Ahora vamos a ver ese vestido. ¿En qué consiste ese vestido? Ya nos bañamos, ¿sí o no? Ya nos quitamos la ropa vieja. La palabra de Dios es agua que limpia, amén, es en Cristo, es en Él. Y por eso la palabra de Dios dice en otro pasaje, el que está en Cristo, bueno, hay que estar en Cristo, ¿sí o no? Nueva criatura es, las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas en Él, amén, es en Cristo. Así que en Cristo, ¿cómo debemos vestirnos? Vamos a ver esa vestimenta, vamos a ver el ropero de Dios, al cual nosotros debemos ir siempre, todos los días, amén, a cada momento, para vestirnos como escogidos de Dios. Gloria al Señor. Este es un recurso divino, amén. Usted para llenar su closet, usted debe comprar, ¿cierto? Y usted dice, bueno, esto para el culto, esto para trabajar, esto para salir a hacer deporte, esto para, ¿cierto? Y se acaba esa ropa y usted tiene que renovarla, amén. Pero aquí hay un ropero de Dios que mantiene renovado para nosotros, amén, amén, todos los días disponible, las 24 horas del día, gloria al Señor. Y esta es una vestidura que no se envejece, que no se rompe, que no se daña, amén. Es una vestidura especial, es la vestidura de salvación, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero hay que ir a Él, amén.
Ahí es donde vamos a hallar esta vestimenta. ¿Y en qué consiste esa vestimenta? Vamos a analizarla. ¿Qué dice? ¿Vestidos de qué? De entrañable misericordia. Note usted que todo lo que vamos a ver tiene que ver con el diseñador y creador de esta vestimenta, de lo que Él es, su carácter. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquel que nos dice en su palabra, amén: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y cuántos han disfrutado, gozado, degustado la misericordia del Señor? Y la misericordia de Dios consiste en que Él no nos pagó como nosotros merecíamos. No nos dio el pago que nosotros merecíamos por nuestros actos, por nuestros pecados, sino que tuvo de nosotros misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor dice: vístanse de entrañable misericordia. Yo no puedo vestirme de misericordia si yo no he degustado y si yo no vivo la misericordia de Dios, porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos han podido gozar de las nuevas misericordias de Dios que Él renueva día a día para nosotros? Y gozar de esas misericordias es reconocer que lo que Él nos da todos los días no lo merecemos. No es por nuestra fuerza, ni nuestro poder, ni capacidad, ni porque merezcamos recibir lo que de Dios recibimos, sino por su grande misericordia. Gloria a Dios, que Él renueva cada mañana. Cada mañana. Gloria a Dios. Y el Señor dice: vestidos de entrañable misericordia. Es decir, esa compasión que ustedes han disfrutado de mí día a día es la que ustedes deben mostrar, reflejar. Primera prenda. Entonces pensemos y consideremos: ¿nos vestimos de misericordia todos los días? Oiga, ¿y por qué es que el Señor nos la da nueva cada mañana? Gloria a Dios. ¿Nos vestimos de esa misericordia? O de pronto cuando nos enojamos porque alguno en la casa hizo algo indebido, algo no correcto, algo que no esperábamos, y entonces tomamos una acción de castigo. Vaya a su cuarto, no se va a sentar a la mesa con nosotros, no merece sentarse aquí con nosotros. No merece que yo le deje la buena mesada, le voy a dejar menos hoy. No merece que le haga el almuerzo que más le gusta, le voy a hacer lo que no le gusta. No se ha vestido de misericordia. No se ha vestido de misericordia, porque el Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que mostró su amor inagotable a través de su misericordia para con nosotros. Es que usted tiene que pagar lo que hizo. Esa no es la misericordia que de Dios hemos recibido, sino por el contrario, Él no nos dio el pago que nosotros merecíamos, sino que mostró su amor inagotable para con nosotros. Y eso debemos hacer, eso es lo que Dios espera ver en nosotros, pero hay que vestirnos de esa entrañable misericordia. Amén, amén. Así que yo sigo preparando el almuerzo y hago lo más delicioso, así estemos enojados. Amén, amén. Ese hombre cumple esa responsabilidad, así esté enojado, hermano. Alguien me decía: hermano, es que uno se siente defraudado por la familia. Ay, yo me siento defraudado y entonces yo ya no hago las cosas como las hago antes. No, hermano, así no es el Señor, porque cuántas veces usted y yo hemos defraudado al Señor, pero Él cada mañana renueva sus misericordias para con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Él nos ha mostrado su misericordia para que nosotros obremos con misericordia. Amén, amén. Pero no encuentra familias donde el hijo es desechado, el esposo lo mandan a dormir al cuarto de San Alejo. Él dice, no le voy a dar lo que ella quería, ahora usted verá cómo lo consigue. Eso no es obrar con misericordia, porque así no nos trata el Señor. Amén, amén. Otra vestimenta, ¿cuál es? Benignidad. Y la benignidad tiene que ver no solamente con ese carácter de bondad, de ser bueno, sino que nuestras acciones reflejen esa bondad. Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. Mire cómo todo se entrelaza, ¿verdad? Y aquí está la benignidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es bueno, que Él es un Dios de toda bondad, que Él no puede obrar mal porque Él es bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él es bueno y siempre muestra su bondad. Él hace caer lluvia sobre buenos y malos para que la tierra dé fruto y haya comida, no solo para buenos, sino también para los malos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él no obra mal porque ese no es su carácter. Dios espera que usted y yo tengamos su carácter, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, que nos lleve a obrar bien, a hacer el bien. Y esta benignidad tiene que ver que esa bondad y esa benignidad de Dios hace que Él sea la bendición en nuestra vida, como lo oíamos ahora, ¿verdad? Hay quien anda buscando la bendición, pero la bendición es tenerlo a Él, porque Él es Dios de toda bondad, benignidad, porque Él es bueno. Él es bueno. Y es la bendición de Jehová la que enriquece, porque Él es bendito para siempre, porque en Él solo hay bendición. Dios espera que usted y yo seamos bendición para los nuestros. Amén. Que puedan decir, oiga, qué bueno que fulanito está. Hace falta. Él es tan bueno. Y lo aman en la familia porque es bueno. Mana, pero al malo hay que amarlo también. Pero esa bondad, el ser bueno, el ser bendición para nuestra familia, ¿qué provisión damos nosotros a nuestra familia? Hay familias donde hay miembros donde es bueno que no estén, dicen ellos. No, es mejor que fulanito no esté, porque él siempre arma el problema, porque Él no ayuda en nada, porque no se acomide, porque nos trae más carga que bien. Pero Dios nos llama a ser ¿qué? Bendición. Amén. Bendición. Esto es lo que traduce esta benignidad. Dios nos llama a ser bendición para otros. ¿Desde dónde somos bendición? Desde la bondad que hay en el corazón. Amén. Amén. Y aquí se conecta de una manera muy importante con la humildad, que esta es otra parte de esa vestimenta que debemos tener como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. La humildad. Y el máximo ejemplo de humildad lo hallamos en el Señor Jesucristo. Amén. Que siendo Dios, Filipenses capítulo 2, Rey, Señor, soberano, tomó forma de hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y siendo Dios, dice el apóstol, se hizo siervo por amor a nosotros para venir a servirnos. Gloria a Dios. Y por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. El que siendo Señor vino a servirnos. La humildad es reconocer quiénes somos, pero no centrarnos solo en nosotros mismos, sino considerar al otro.
La humildad implica reconocernos tal como somos, con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos, y entender que también cometemos errores, y entonces actuamos con humildad reconociendo nuestra condición vulnerable, pero también entendemos que el otro es vulnerable como yo, y obro con humildad, sin orgullo, sin altivez. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la altivez. Y el Señor dice que al orgulloso lo mira de lejos. Dios aborrece el orgulloso, pero el humilde estará cerca del Señor. Aleluya, porque sabe dónde habita Dios. Usted sabe dónde habita Dios, en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. Esa es su habitación. Esa es su habitación. Y por eso Salomón, al construir el templo, tuvo que reconocer: si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo lo hará este lugar? Pero él no estaba interesado en ese lugar, porque él habita en la altura y en la santidad, pero aquí en la tierra, en el corazón humilde. Si no hay un corazón humilde, ahí no habita Dios. Y cuando no hay humildad, hay orgullo y altivez. Y por eso el Señor dice al orgulloso: de lejos conmigo. Pero al humilde, allí habita el Señor, en ese corazón humilde. Amén, amén. La humildad, ejemplo mismo del Señor, quien habitó entre nosotros. ¿Y cómo habitó? En esa condición humana de humildad, aún haciéndose siervo para venir a servirnos. ¿Recuerda usted esa escena que describe la Escritura cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Él lo dijo: si yo siento el Señor, porque esta era una labor de los esclavos, porque no era una labor agradable. Y por eso Pedro dijo: ¿cómo tú, siendo Señor, me vas a lavar a mí los pies? Porque no era algo de honra, no era algo anhelado por las personas, no era la labor de los esclavos lavar los pies. Pero el Señor le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y hay muchos que no tienen parte con el Señor porque se han enaltecido, se han llenado de orgullo, de altivez. Y si hay algo que destruye matrimonios y familias, es el orgullo y la altivez. Porque el orgulloso no pide perdón, pero tampoco perdona. Porque el orgulloso es cruel. Porque el orgulloso es egoísta, individualista, solo piensa en él y no le importan los demás. Destruye. Pero el Señor nos enseña a ser humildes de corazón. Amén, amén, amén. Entonces, Él, siendo el Señor, tomó esa forma de siervo para servirnos. Y la pregunta es: ¿cómo nos servimos unos a otros en casa, en nuestra familia? Porque todo el servicio a veces lo centramos aquí en el altar, ¿sí o no? Hermano, ¿usted sirve al Señor? Sí, yo tengo un cargo en la iglesia. No me refiero a eso. Porque lo que el Señor nos enseña es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor está en este pasaje, y no para los hombres. O sea que si yo lavo la loza, ¿a quién estoy sirviendo? Solo a mi familia. A Dios. Todo lo que hagáis, hermana, lavar la loza también, sí, todo lo que hagáis, todo, no excluye nada. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo estamos sirviéndonos en casa? Y la pregunta es allí también: ¿cómo estamos sirviendo al Señor en casa?
No, hermana, es que yo hago la comida es para la familia, sí, pero en eso estás sirviendo al Señor. Y en ello también bendices al Señor, porque cuando yo lo hago con amor como para Él, estoy reconociendo que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, sus bendiciones, la provisión que hay en casa. Y bendigo a Dios por las manos que trabajaron para traer este sustento, por las manos que pueden prepararlo. Bendigo a Dios en mi familia, en mi casa, y doy gracias a Dios porque hay alimento. Estamos sirviendo a Dios. Ya pagué el arriendo, ya compré el mercado. Agradezcan. ¿Qué serían ustedes sin mí? El orgullo y el altivez, el corazón que no reconoce que la provisión viene de Dios. Por eso, como dice más adelante, no puede ser agradecido porque no reconoce al Señor. Yo recuerdo un evento que me invitaron de damas, Mujer se libre. Y cuando llegué a este lado había toda una decoración con una lavadora con ropa sucia, juguetes regados, corbata tirada, loza así lleno el platero, la escoba, el trapero. Entonces yo me quedé mirando y yo, hermana, es que las mujeres, mire todo lo que cargan, que sean libres, que porque todas las cargas que lleva una mujer. Y cuando llegó el momento de la enseñanza, yo todavía le estaba diciendo, Señor, porque el Señor me inquietó por esa manera de ver las cosas que se estaba planteando allí aún desde la misma propuesta decorativa del evento. Y cuando pasé, el Señor me dijo, hazle las siguientes preguntas. Pregúntales qué significa que haya ropa sucia, que haya ropa así como la ven ahí. Significa que Dios provee abrigo en esa casa. Pregúntale qué significa que haya loza sucia en el platero. Es que hay alimento en esa casa. Y que si hay todos esos platos es que hay comida para todos los que viven en esa casa. Pregúntale qué quiere decir ese tetero y esos juguetes regados, que hay niños, que hay una herencia de Jehová para esos padres. Pregúntale qué quiere decir esa corbata, esa camisa, que hay un varón en ese hogar, en esa casa. Nosotros hemos dejado de ver y reconocer las bendiciones de Dios. Pero qué bueno que hoy podamos reconocer las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Pedro no había entendido que él había venido a servirnos. Pedro, si no te dejas lavar los pies, tú no tendrás parte conmigo. Qué bueno que nosotros reconozcamos las bendiciones de Dios cada día en nuestra casa, en nuestra familia. Y que ojalá nuestras oraciones se conviertan en alabanzas al Señor, en gratitud y no en quejambranzas. Es que ese esposo, esa esposa, ese hijo que tengo, esos padres, esta casa. Hermano, la insatisfacción que vive el ser humano, porque aunque tenga, quiere tener algo mejor, que aunque tenga, quiere tener más. Pero la palabra de Dios nos lleva a considerar que el vivir en Cristo nos lleva a vivir con contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Contentos con lo que tenéis. Tienes comida, tienes abrigo, tienes techo. Tienes todo para estar contento porque Dios te ha provisto lo que necesitas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada día trae su propio afán. Y el Señor dice, hombres de poca fe. Hombres de poca, el tema es de fe. Porque andan angustiados, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? ¿Acaso no es más importante el cuerpo que el vestido, la vida que el alimento? Pero se nos ha vuelto más importante el alimento. Pero se nos ha vuelto para nosotros más importante, y esa es la corriente de este mundo, más importante el vestido que el cuerpo. Y eso nos lleva a cambiar esas prioridades que tenemos de vida.
Porque es más importante la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y es más importante el Señor en nuestra vida que todo lo que podamos conseguir. Porque cuando lo buscamos a Él, todo esto viene por añadidura. El Señor lo dice: si yo cuido de la creación, si los lirios del campo, mire cómo se visten, no tejen ni hilan, pero yo los visto cuanto más con ustedes, hombres de poca fe. El contentamiento. Gloria al Señor. Vamos con la siguiente, mansedumbre. El Señor lo dijo: soy manso y humilde de corazón. Van de la mano. ¿Y qué es la mansedumbre? Es la capacidad de actuar bien aunque otros actúen mal. Amén. Ah, no, es que me la sacó. No, es que él se lo buscó. No, es que él actuó mal. No. Cuando tú tienes mansedumbre, tienes la capacidad de actuar bien aunque otro actúe mal. Tienes la capacidad de tardarte en enojarte. No es que no nos enojemos, pero no es el explosivo, la explosiva y que reacciona y luego piensa. No. El vocablo griego donde viene esta expresión mansedumbre traduce que tarda prolongadamente en enojarse. La paciencia, porque eso tiene que ver también con el siguiente, que es la paciencia, tardar en enojarse. La mansedumbre y la paciencia van también de la mano. Y es que yo actúo bien aunque otro actúe mal. El ser manso, el aprender a soportar al otro. Amén. Y la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Entonces, algunos creen que es aguantar. No, soportar no es aguantar. Mano, yo hoy me aguanto. No, no es aguantar, es soportar. Soportar se fundamenta y se basa en esto, en la mansedumbre y en la paciencia. La paciencia, esa largura para enojarse, el saber esperar que hay un proceso en cada una de las situaciones de la vida y en las relaciones humanas. El entender que el otro no piensa, ni siente, ni actúa como yo. Eso me lleva a ser manso. Actuar bien aunque el otro actúe mal, a entender que esa persona en su actuación, detrás de eso hay dolor, hay ira contenida, hay situaciones difíciles para esa persona, y me lleva a ser manso. Y no quiere decir que me aguante cosas que atenten contra el respeto, la dignidad, no, Señor. Porque aún en esas situaciones, con toda esta vestimenta que Dios nos enseña, que usted nota que tiene que ver precisamente con el fruto del Espíritu Santo, nos lleva también a cuidarnos a nosotros mismos, pero a su vez a cuidar al otro. La mansedumbre tiene que ver con eso. El otro reacciona mal, no está teniendo control, no está teniendo cuidado de sí mismo ni conmigo, pero yo sí lo voy a tener para con él y para conmigo mismo. Porque se fundamenta en el amor, el respeto y la dignidad propia y del otro. Amén. La paciencia, el saber soportarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Soportar es saber y entender que el otro es diferente, piensa distinto, no actúa igual que yo. Que cada uno de nosotros vivimos procesos, no solamente con Dios, sino en la vida. Y saber entender al otro. Ser paciente. Hay afán en muchas familias que el otro cambie y uno encuentra hermanos que dicen: hermana, una ocasión una hermana me dijo: hermana, necesito que me ayude a orar por mi hijo. Yo le dije: bueno, ¿cuál es la petición? La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo. Usted no me tiene que contar infidencias, pero ¿por qué vamos a orar? No, pues por mi hijo, sí, pero ¿para qué o qué? Entonces me dijo: hermana, no, es que yo le estoy pidiendo al Señor que si él no está inscrito en el libro de la vida, imagino una doctrina toda rara, que si no va a ser salvo, pues que el Señor haga algo. Mire, hermana, yo le estoy diciendo al Señor: si usted lo va a salvar, pues mándele, Señor, una enfermedad, que tenga un accidente y que se arrepiente y se convierta. Y si es que no va a ser salvo, que el Señor lo corte, hermana. Pero yo ya no me aguanto más a ese muchacho. Y yo le dije: no estamos de acuerdo, no le ayudo a orar. Por eso uno no debe orar con ligereza, hermano.
Y entonces me dijo, sí ve hermana, es que usted no puede, no cree que Dios puede hacerlo. Yo le dije, hermana, el único Dios verdadero no piensa así como usted piensa. Yo no sé a quién le ora a usted, pero el Dios que yo conozco dice que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. No sé a quién le ora a usted, pero ese no es el Dios único y verdadero. El que yo conozco es un Dios de amor y misericordia. Así que usted podrá orar y pedirle eso, pero Él jamás lo hará, porque ese no es Él. Amén, amén. Entonces uno encuentra familias desesperadas, esposos que no hayan cómo devolverle la esposa al Señor. Una hermana me decía, hermana, cuando en la iglesia dicen traiga sus cargas al Señor, venga al altar y vamos a orar, me provoca coger ese hombro al hombro ese hombre y ponerlo allá, hermano, porque esa es la carga que yo tengo. ¿Qué les falta? Paciencia. Porque están viendo como problema, y el hermano Ignacio lo decía, ese esposo, esa esposa, esos hijos, las personas no son problemas. Gracias a Dios que Dios nos enseña a vernos como Él nos ve. Si Dios nos hubiera visto como un problema, razón tenía el salmista en expresar las siguientes palabras: abreviatura de Jehová, si mirares a nuestros pecados, ¿quién estaría de pie delante de ti? Pero tú eres grande en misericordia. Para Dios usted y yo no somos un problema, ni lo fuimos ni lo seremos. Para Él somos su especial tesoro. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando una piedra preciosa la halló y vendió todo lo que tenía para comprarla. Dios nos vio con amor y misericordia y nos vio con todo ese valor, que estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Gloria al Señor. Pero algunos se siguen viendo como la llaga podrida que dijo el profeta. Eso no lo dijo Dios, lo dijo el profeta. Pero Dios no nos vio de esa manera. Dios vio algo precioso en ti y en mí. Dios nos vio con tanto valor que hizo todo lo que hizo y sigue haciendo por amor a nosotros. Amén. La paciencia que debemos aprender del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿Dios es paciente con usted? ¿Dios es paciente con usted? Yo puedo decir que Dios es muy paciente conmigo. La paciencia del Señor para con nosotros. Amén. ¿Y qué dice? Bueno, soportándoos, ya lo vimos, y perdonándoos unos a otros. Hay algo más de lo que debemos vestirnos y es del perdón. Amén. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿De qué manera debemos perdonarnos? De la manera en que Cristo nos perdonó. Así que tenemos que aprender el perdón de quién. ¿Y quién ha experimentado el perdón de Dios en su vida? ¿Hay alguien aquí que haya experimentado el perdón de Cristo en su vida? Con ese mismo perdón. Si usted no se viste de ese perdón, no podrá perdonar como Cristo. Tenemos que vestirnos de ese perdón. Y para vestirnos de ese perdón tenemos que haberlo experimentado en Él. Y yo no sé a cuántos aquí ha perdonado el Señor y cuántas veces nos ha perdonado el Señor. La Biblia relata a ese padre amoroso que vio salir a su hijo menor con su herencia, tomando una decisión descabellada, y quien vivió perdidamente, malgastó todo su dinero y estaba en una condición lamentable. Pero la palabra de Dios dice que cuando ese hijo reconoció lo que había hecho, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, somos humanos. Todos tomamos decisiones en algún momento de nuestra vida que pueden herirnos no solo a nosotros y hacernos daño, sino también a los seres que más amamos. Todos.
Ayer lo veíamos con las esposas, lo dice la palabra de Dios. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz no solo de dominar y frenar su lengua, sino todo su cuerpo. No, el único varón perfecto es Él. Todos erramos y nos equivocamos. Cuando reconocemos esa realidad humana, entendemos que el perdón de Cristo nos hace libres, porque perdonar es soltar, es ser libre. Es saber que aquel que me debe no puede pagar, así como yo no podía pagar por mis pecados, pero Él decidió pagar por mí la deuda que yo tenía. Es perdonar como Cristo. Es perdonar como Cristo me ha perdonado. Y muestra la palabra del Señor que cuando ese hijo se levantó y fue a su padre, la Biblia dice que su padre lo vio venir de lejos. Amén. Lo vio venir de lejos, es decir, lo estaba ¿qué? Oiga, pero no para darle una pela ni para decirle, oiga, se lo dije, se lo advertí. No, como lo haríamos nosotros, seamos honestos. Si usted fuera el padre de ese hijo, ¿cómo lo hubiera recibido? Yo creo que ni esperando lo hubiéramos estado, ¿sí o no? Seamos honestos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y salió a su encuentro y lo besó, lo recibió y hizo una gran fiesta. ¿Usted le haría una fiesta a un hijo que haya hecho eso? Humanamente no, ¿sí o no? Por eso hay que perdonar como Cristo perdona, porque el hombre no perdona de esta manera, pero Cristo sí. Y cuando nosotros aprendemos de ese perdón, podemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y hay otro aspecto central, último, para esta vestimenta, y tiene que ver con un cinturón que adorna y que une e integra todas estas virtudes de esta vestimenta. ¿Cuál es? Y sobre todas estas cosas que dice la palabra, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Gloria al Señor. ¿De qué necesitamos vestirnos? ¿Pero de cuál amor? ¿Del que aprendimos? No, Señor. Del amor de Dios. Amén. En lo que debemos abundar cada día es en el amor de Dios. Y ahí terminamos leyendo lo que es la paz de Dios, que entra a gobernar nuestra vida, nuestros corazones. Y qué delicia es vivir en la paz de Dios. Amén. Qué lindo es un matrimonio, una familia con la paz del Señor. Gloria a Dios. Y ayer veíamos con las esposas, esa paz depende de cada uno. Puedo vivir en un hogar donde hay conflicto, pero si yo tengo la paz de Dios, dice la Escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la paz de Dios, no la paz que da el mundo, sino que solo la da el Señor. ¿Cuántos tienen esa paz y disfrutan esa paz en sus corazones, en sus matrimonios y en sus familias? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y sed agradecidos, hermano. Cuando nosotros reconocemos al Señor, podemos ser agradecidos. Ser agradecidos para con Dios. ¿Cómo lo mostramos en nuestra familia, con ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos padres? Ser agradecidos. ¿Cuántas veces se sirve la comida y se come y nunca se da gracias a ese papá, a esa mamá? Ese esposo no agradece, la comida le quedó como salada, estaba como feíta hoy, mire a ver si la mejora mañana. Qué bien duro que sí me toca para traer esa carne y usted con lo que salió hoy. ¿Eso es ser agradecido? De ninguna manera. Pero nuestros hijos ven esa gratitud que tenemos hacia Dios, ¿verdad? Ven esa gratitud que tenemos con los nuestros, entre esposos, con los propios hijos. Vaya, traiga tal cosa, pero papá, vaya que lo mando yo. Y lo trae y no me va a dar ni las gracias. Mi hijo antes le toca ganarse la papita, mire a ver qué más hace. Porque no somos agradecidos. Pero el que es agradecido para con Dios es agradecido en todas sus relaciones familiares también. Es agradecido. Vea, no habla ni del patrón, dice gracias a Dios por ese patrón y ese trabajo. Sí, aunque tiene sus cosas, pero bendito sea el Señor que Dios me provee bendición. Porque es agradecido. Dice la palabra de Cristo, more, ¿qué?
en abundancia. Para permanecer en esa vestidura como hijos de Dios, debemos permanecer en su palabra. Amén. Dice que enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, corregirnos, enseñarnos unos a otros, pero en toda sabiduría. Amén. Conforme a la palabra, con amor, como nos enseña y nos instruye el Señor. Pero también dice que cantemos al Señor y alabemos al Señor en nuestros corazones. Oiga, qué lindo una familia que agradece a Dios, que alaba a Dios, que vive para Dios y que adora a Dios. Gloria al Señor. Aún en las circunstancias difíciles puede bendecir a Dios. Aún en la escasez puede dar gracias a Dios y bendecirlo. ¿Hay alguien que haya vivido un momento de escasez y haya podido decirle gracias, Señor? Te bendigo y te alabo, Señor. Porque qué fácil es agradecer y bendecir a Dios cuando la mesa está llena. Pero ¿qué cuando no hay? Qué fácil es agradecer y bendecir a Dios cuando estamos sanos, pero cuando hay enfermedad. Pero Habacuc lo dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las vacas, ovejas sean quitadas de la majada de los corrales, con todo. Y uno dice: ¿todo qué si no hay nada? ¿Todo qué si no hay nada? Pero es que Él es todo en nosotros. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él nos ha vestido de salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Alguien puede decir eso en esta hora? Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bendecir y agradecer a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque podemos reconocer, como lo dijo el salmista: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien que pueda decir aquí que Dios es su sanador? Si usted lo puede decir, es porque usted ha estado enfermo. ¿Hay alguien que pueda decir hoy que Dios es quien provee para usted, mi proveedor? Es porque Él sustenta su vida y aún en la escasez Él ha provisto lo que usted y yo hemos necesitado, nuestra casa, nuestra familia. ¿Hay alguien que pueda decir: Dios es mi guardador? Es porque usted ha estado en peligros, aún de muerte, y Dios lo ha librado y lo ha guardado. Él es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, porque Él es fiel guardador. Por eso andamos tranquilos y confiados, nuestros hijos, nuestra casa. Dios es fiel guardador. Así que qué bueno es agradecer en esta hora la bondad de Dios para con nosotros. Qué bueno es agradecer a Dios en esta hora que Dios ha sido bueno para con nosotros, pero que hoy más que nunca necesitamos vestirnos de Él. ¿Qué le falta a usted? ¿Qué necesita hoy de Dios? Aquí está el ropero de Dios para vestirnos. Amén. Todos los días está esa provisión espiritual para nosotros. Y quiero concluir hablando lo que dice la Escritura frente a esto que hemos oído hoy. Y es que todo esto viene como fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que no es solamente amor, sino paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amén, amén, amén. ¿Y para qué necesita uno eso? Esta es una vestimenta de Dios para nosotros, vivir como Él vivió, aún en su carne, como humano. Amén. ¿Es posible entonces? Claro que en Él es posible. Yo le voy a invitar a estar en pie en esta hora. Verso 18 en adelante, usted nota que aquí ya entra a hablarse de las casadas. Estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuándo es posible vivir esta vida familiar que aquí se plantea? Cuando hacemos lo que hemos visto. A veces queremos vivir esta vida familiar que Dios nos plantea sin haber hecho lo anterior. Pero necesitamos despojarnos, desechar todo esto y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Gloria a Dios, porque Él nos ha creado para buenas obras. Por eso nos da su Espíritu, porque solo por su Espíritu podemos ser cada día más como Él. Hay alguien que quiera hoy llenarse de Él en esta hora, que quiera recibir más de Él. Yo le invito, vamos a hacer 2 momentos de oración. El primero va a ser por cada uno de nosotros. Y tal vez usted diga, ¿y por qué primero por nosotros? Porque creo que Dios nos ha hecho entender que todo empieza desde nosotros mismos. A veces estamos esperando que los demás cambien en casa, pero nosotros no estamos haciendo nada por nosotros. Pero el Señor dice: en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero también dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo no sé cuántos quieren ver al Señor. Hay alguien que quiera ver al Señor. Hay alguien que quiera ver al Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y hable con el Señor en esta hora y dígale: Señor, te necesito. ¿De qué necesita vestirse usted hoy? ¿De qué necesita vestirse? Aquí está el que nos ha vestido con su salvación. Por eso nos alegraremos en Él. Esta palabra es causa de regocijo y alegría, porque Él nos ha vestido con su salvación. Qué bueno decirle: Señor, desecho de mi vida todo esto. Me despojo hoy, Señor, de todo lo que me agobia, de todo lo que no permite, Señor, que pueda vestirme, Señor, con tu salvación. Qué bueno que usted pueda entregarle a Dios eso. Qué bueno que usted pueda decirle: Señor, yo quiero ser vestido por ti. Tu Espíritu, Señor, ese fruto de tu Espíritu en mi vida. Abra la puerta de su corazón, amigo, amiga, que ha venido en esta noche, en este día, en esta mañana, a oír esta palabra y a recibir de Dios. ¿Qué necesita de Él hoy? Estamos orando por cada uno de nosotros. Presentémonos delante del Señor. Presentémonos dispuestos a que Él haga esa obra, perfeccione su obra, la que comenzó en nosotros. Porque aunque llevemos muchos años en el Evangelio, porque aunque hayamos logrado crecer en el Señor, aún nos falta llegar a esa medida. A esa medida de ese hombre perfecto, Jesucristo. A la medida de Él, a la estatura de Él. Dejemos el orgullo, la altivez. Reconozcamos que lo necesitamos a Él, que necesitamos ser más como Él. Gracias, gracias, Señor, por tu obra en nosotros. La obra que has comenzado y sigues perfeccionando en nuestra vida. Ayúdanos a ser reflejo de ti, Señor, a los nuestros, a nuestra casa. Que nuestra vida, Señor, refleje tu carácter, tu mente, oh Cristo. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Obra en cada uno, Señor, en esta hora, pues tú conoces la necesidad. Oh Dios, estás aquí para renovar, para restaurar nuestra vida, nuestra mente, transformarla, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu, Dios.
Que cada vez dejemos ser, Señor, como nosotros hemos sido para ser como tú, oh Dios. Que cada vez podamos reconocer tu obra en nosotros, que tú vives en nuestra vida, que tú vives, Señor, y habitas en nosotros. Ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a reconocerte aún en nuestra casa, en nuestro hogar, que tú eres la autoridad central y principal de nuestra vida y de nuestra casa, que allí habitas, Señor Jesús. Queremos que tú habites en nuestra vida y en nuestro hogar. Aleluya. Ahora vamos a orar por nuestra familia. Amén. Amén. Y si usted tiene aquí a su esposo, esposa, hijos, padres, abuelos, primos, familia, yo les voy a invitar a que se ubiquen por familias. Esta es la siguiente oración que vamos a hacer. Si usted no trae a algún miembro de su familia, no está con usted en esta hora, usted representa a toda su familia, su casa. Va a presentar a los suyos delante del Señor. Y yo le voy a invitar a los que no los tienen, piense en ellos. Y a los que lo tienen aquí, algún miembro de su familia, mire a su familia, mire a su padre, a su madre, sus hijos, sus hermanos, su esposo, su esposa. Tiene usted razones para agradecer al Señor por la vida de los suyos. Oiga, la familia es una bendición tan especial del Señor, tan hermosa que Él quiso tener una. Él quiso tener una familia. Y en su manifestación en carne vino a nacer en una familia. Creció en una familia. Tuvo un padre, tuvo una madre, tuvo unos hermanos. El mismo Dios quiso nacer y crecer como hombre en una casa, en un hogar. Puede agradecer a Dios por su familia, por su esposo, esposa, sus hijos, padres, hermanos. Puede bendecir al Señor por ellos, aún en las imperfecciones y en los defectos. Porque cuando un familiar fallece, ¿sabe de lo que más se habla y se extraña? Precisamente eso que a veces más molestaba, sus defectos. Alguien me decía cuánta falta hace el desorden de ese esposo. Peleábamos por eso todo el tiempo, pero hoy quisiera llegar a casa y encontrar su desorden, sus zapatos, pero ya no están. Qué bueno es valorar lo que Dios nos ha dado cuando lo tenemos, porque no sabremos hasta cuándo, pero es la bendición que Dios nos ha provisto. Qué bueno valorar a ese papá, a esa mamá, a esos hermanos, a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos. Que si de pronto la relación está rota por alguna situación, seamos los